Ahora, con respecto a lo que es la tipología, voy a hacer un pequeño resumen ya porque ya lo había puesto. A ver, la Ley de Servicio Civil y su reglamento no han previsto lo que es una tipología de las faltas disciplinarias. En ningún articulado lo especifica claramente, ¿no? Ahora, esto lo podríamos eh, este, sacar, o por decirlo, extraer de lo que es lo que es el artículo 252 del TUO, de la LPAC, de la Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿no? Y también de la resolución de la Sala Plena, la 05/2020 de Servir, en la cual hace se pueden apreciar lo que es una tipología de las faltas, en las cuales las podemos dividir en tres partes: una que es por el tiempo, otra por la gravedad de la infracción y otra por la realización o no de una acción. Ahora, con respecto a la infracción instantánea propiamente dicha, esta infracción instantánea es cuando ocurre la falta, ocurre, o el hecho con el cual se incurre en la falta, se comete en un solo acto, y en ese mismo acto los efectos son instantáneos. Se dan en esa misma situación y no perduran en el tiempo. Es decir, no se mantiene la afectación o la situación antijurídica en el tiempo, entonces sigue afectando más a la institución, ¿no? Ahora, aparte, además de esta infracción instantánea propiamente dicha, tenemos lo que es la infracción instantánea con efectos permanentes, que a diferencia de la infracción instantánea propiamente dicha, con efectos permanentes, la infracción se comete en un solo hecho, pero la situación antijurídica que este hecho, que de este hecho surge, se mantiene en el tiempo, se mantiene en el tiempo, ¿no? Esa es la diferencia. Mientras que la otra, la instantánea propiamente dicha, en un solo acto se cometió el hecho y en un solo acto también la, 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 la situación antijurídica también se extingue, ¿ya? Y la infracción instantánea con efecto permanente se comete en un solo acto y sigue en el tiempo, ¿no? Ahora, para ser un poco más dinámico, les voy a brindar lo que es un par de ejemplos que di anteriormente. Bueno, con respecto a las infracciones instantáneas, podemos tener como ejemplo las infracciones instantáneas propiamente dichas. Bueno, tenemos como ejemplo, por ejemplo, cuando un servidor falta el respeto a un compañero de trabajo dentro de su centro de labor, ¿no? Te da en un solo acto y en ese acto quedó, ¿no? No afecta más a la institución. Otro ejemplo fue que brindé era el de cuando un servidor concurre en estado de ebriedad a su centro de labores o bajo la influencia de drogas o sustancias estupefacientes, ¿ya? Entonces, el servidor ingresa a su centro de labores en ese estado, es identificado inmediatamente e inmediatamente es retirado o no se le permite el ingreso. Entonces, en este acto se cometió ese momento y no perduró en el tiempo porque no hubo destrucción de bienes de la institución, no afectó a otros compañeros de trabajo, por eso se dan en un solo tiempo, en ese tipo de casos. Ahora, con respecto eh, a las infracciones instantáneas con efectos permanentes, había señalado como ejemplo lo que son eh, cuando un servidor, de forma deliberada, causa daños a los bienes materiales de la entidad en la que labora, como romper un ordenador en un arranque de ira. Como había señalado, si un servidor está molesto con su jefe inmediato porque no le gustó cierto comportamiento, por así decirlo, o no estar de acuerdo con cierta opinión, agarra el ordenador, lo tira al piso, se hace pedazos este ordenador y él eh, este,
este, el acto es el acto que da esta infracción se comete con el simple hecho que el servidor haya lanzado contra el suelo este ordenador y los efectos que son permanentes es la destrucción del ordenador, el cual ya quedaría, digamos, inservible para, para otro, para otro servidor lo puede utilizar, o el mismo servidor también lo puede utilizar en todo caso, ¿no? Ahora, con respecto a las infracciones continuadas, es cuando el servidor tiene un comportamiento reiterativo, ¿no? Constante, y este comportamiento configura una infracción que afecta a la institución, ¿no? Por ejemplo, cuando un servidor o una servidora acosa en reiteradas oportunidades a un compañero de trabajo, digamos, en una oportunidad le manda mensajes de textos, personalmente le hace proposiciones indecorosas, o, la, o le toma fotos sin consentimiento, entre otras cosas, pues, ¿no? Estos actos ya son reiterativos, son continuados. Ahora, otro ejemplo que podemos brindar es cuando un servidor incurre incurre en reiterada resistencia al incumplimiento de las órdenes de sus superiores relacionados con sus labores. Por ejemplo, eh, cuando un jefe inmediato se había acordado en reunión, por ejemplo, de que X informe iban a tener una determinada estructura, pero el servidor decide sacar el informe como a él le parece y como él considera que está bien, pese a que ya hay un acuerdo de reunión en el cual él firmó en comprometerse en realizar esos informes con esa misma estructura, ¿no? Y pese a los exhortos del empleado de su jefe inmediato, este sigue sacando los informes como eh, él más considera pertinente, ¿no? Según su criterio. Ahora, con respecto a las infracciones permanentes. Bueno, las infracciones permanentes suponen lo que es un mantenimiento de la situación antijurídica en el tiempo por la voluntad del infractor, por lo que sosteniendo sigue realizando la falta administrativa, es decir, el infractor, digamos, un ejemplo claro puede ser lo que es cuando el servidor, digamos, tiene una cierta enemistad con una persona X, la cual presenta una solicitud para un trámite del reconocimiento de un beneficio, ¿no? Este, pero el servidor, como tiene enemistad, dice, ¿sabes qué? No lo voy a hacer, sabiendo a que este documento, esta solicitud, tiene un tiempo para dársele respuesta. Pero el servidor por querer perjudicarlo, así decirlo, le demora el trámite, deja que venza el plazo para la atención del documento. Entonces, la situación, la infracción, se sigue cometiendo mediante siempre que el servidor mantenga este comportamiento, ¿no? De no querer dar trámite al documento del usuario. Ahora, con respecto a lo que es a la gravedad de la infracción, esta la podemos dividir en faltas leves, faltas graves y faltas muy graves. Las faltas leves, ya como le hemos explicado anteriormente, son unas faltas que no tienen tanta relevancia, que son mm, pequeñas o como normalmente dicen algunos colegas, son casos de bagatela, ¿no? Que no repercuten en una mayor afectación a la institución. O sea, es decir, que son incumplimientos de deberes o faltas menores. Es que son aquellos pequeños errores que puede cometer un trabajador
por un tema de desconocimiento, pero que no afectan gravemente a la institución, ni a los usuarios, ni a otros compañeros de trabajo o servidores, ¿no? Este, con respecto a esto de las faltas leves, debemos recordar que estas están contempladas en lo que son la ley, perdón, la ley que estoy hablando, disculpen, el reglamento interno de servidores civiles, el RIS, conforme lo ha establecido la resolución que señalamos al inicio de la ponencia, ¿no? Y también ha sido también reiterado en diversos informes técnicos de Servir, como el 025-2019, emitido el 7 de enero, perdón, del 2019. Ahora, con respecto a las faltas graves, estas ya tienen una afectación un poco mayor, digamos que intermedia a la institución, ¿no? Que son, por eso consideran falta grave. Es decir, son infracciones que se realizadas por el servidor contra los deberes esenciales de su cargo y que contravienen las normas internas de la institución en la que labora. Estas faltas, las faltas graves, son cometidas con una intensidad que haga difícil la continuidad del vínculo laboral entre el servidor infractor con la institución o con sus demás compañeros de trabajo. E incluso si se perjudica gravemente a los usuarios o administrados de la institución, afectando así la entidad poder cumplir con sus objetivos, metas o su correcto funcionamiento. Ello, ello puede suceder por dolo, culpa u omisión del mismo servidor que cometió la falta. Ahora, como ya tenemos claro, las faltas graves son, digamos, un punto medio, porque de ahí vienen lo que son las faltas muy graves. Y en las faltas muy graves ya es insostenible el vínculo laboral entre la institución y el servidor infractor, ¿no? Las faltas graves las podemos definir como aquellas que directamente amenazan o afectan la integridad de la institución o de los servidores que laboran en ella e incluso a terceros, usuarios o administrados, causando un daño altamente perjudicial para la institución, pudiendo incluso a llegar a ser hasta irreparable. Sobre las dos últimas faltas, esto es, las faltas graves, faltas muy graves, debo señalar que el artículo 85 de la ley 30057 contempla cuáles son las faltas que pueden ser sancionadas con suspensión o destitución, debido a que estas sanciones están reservadas para las faltas graves, graves conforme ya ha sido materia de pronunciamiento, también en el informe 25-2019 que hemos señalado anteriormente. Algo que debo resaltar con respecto a este artículo es que si bien contempla lo que es la suspensión o destitución, las cuales están reservadas para las faltas graves, muy graves, no establece cuáles son consideradas faltas graves y cuáles son consideradas faltas muy graves. Así tampoco establece lo que es la proporcionalidad de la sanción a imponer en el caso, por ejemplo, de la suspensión. Por ejemplo, eh, para X falta, digamos, por faltas injustificadas, ¿cuántos días de sanción o de suspensión se tiene que aplicar al servidor? No lo establece la norma en ningún lado, ¿no? O por negligencia en la función del trabajo. No establece si esta es pasible de lo que es amonestación o es pasible de destitución. O será, o si en el caso de aplicarse una suspensión en base a esta falta, ¿cuánto tiempo tiene que durar esta falta? Eso lo analizaremos más adelante, ¿ya? Ahora, para seguir continuando con la exposición, vamos a hablar lo que es la otra tipología, que es por la realización o no de una acción. Aquí tenemos lo que es la acción u omisión. Ahora, con respecto a lo que es la acción,
Esto es cuando un servidor, en el ejercicio de sus funciones, realiza un acto eh, que causa perjuicio a la entidad en la que labora. Un compañero de trabajo, un usuario de los servicios de la entidad o de un tercero. Esta acción puede ser por dolo o por culpa. Y estas se pueden dar en los siguientes casos. A ver, lo que es acción por dolo, esto ocurre cuando el servidor tiene toda la intención y es consciente de la falta y el daño que está cometiendo en agravio de su entidad, entidad empleadora, un compañero de trabajo, un usuario o de un tercero, ¿no? O sea, aquí se tiene toda la intención, el servidor tiene toda la intención de cometer la infracción y es consciente de que lo que está haciendo no es correcto, de que lo que está haciendo infringe normas internas o normas legales. Sí. Este, pese a tener conocimiento de ello, de que está cometiendo un acto antijurídico, ¿no? Él lo realiza con toda la intención. Por ejemplo, cuando un servidor que labore en recaudación, por ejemplo, de farmacia, esto fue un caso que pasó cuando yo trabajaba en un hospital, con un servidor que laboraba en recaudación de farmacia, a sabiendas cobra un medicamento por 3 veces su valor a un usuario de servicio, quien tenía un seguro SIS, el cual cubría este medicamento con la finalidad de obtener un beneficio económico con él. Digamos, el, el medicamento valía, si no me equivoco, algo de 15 soles, ¿no? 15 soles. Pero este medicamento, porque la persona estaba afiliada al SIS y según el diagnóstico que tenía, ¿no? El SIS sí cubría este medicamento. Entonces, pero esta persona, al momento de cobrar, le dice a la persona, no, este de acá no te cobra tu SIS. Y tienes que pagar, ¿cuánto? 150 soles. 10 veces el valor. 150 soles, pese a que la persona lo había visto en el sistema, que la persona era una persona cis, y que esta persona sí le cubría ¿cómo se llama? El, 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 el- el medicamento. Lo único que hace el servidor era recibe el dinero, le da el mismo documento que él le había dado de la receta y entrega el medicamento. Así de hombre, con toda la intención beneficiándose. Y es más, así el medicamento no hubiera estado cubierto por el SIS, ese medicamento ahí no le podían cobrar más de 15 soles, porque ahí sí estaba estipulado en el preciario que tenía la entidad, ¿no? Ahora, vamos por el segundo supuesto, que era la acción por culpa. Recuerda que estamos acción por dolo y acción por culpa. En este caso vamos lo que es la acción por culpa. La acción por culpa ocurre cuando el servidor, por negligencia o desconocimiento o falta de pericia, comete la falta disciplinaria en agravio de su entidad empleadora, un compañero de trabajo, de un usuario o un tercero. En este caso, el servidor no tiene la intención de cometer la falta o causar daño, ¿no? Aquí, la intención no hay una intención o un dolo de perjudicar a la otra persona, simplemente que es porque la persona desconoce los procedimientos, digamos, o la normativa, o la forma que se tenía que trabajar para atender una determinada situación, ¿no? O el otro es que la persona eh, resulta ser negligente en su actuación. Es decir, la persona sabía que si no hacía una determinada acción, había un cierto riesgo de que podría suceder un,
un, un accidente, por ejemplo, ¿no? Pero él dice para sí mismo, pero es difícil que algo pase. Así que dejas de hacer su función y se va a hacer otra cosa, por así decirlo, ¿no? No hubo su intención de que ocurriera, digamos, un accidente. No fue tu intención. Simplemente que él pensó que el no dejar de hacer algo pudiera ocasionar el accidente o que hubiera ese riesgo inminente de causar el accidente. ¿Ya? Un ejemplo más claro podemos señalar cuando un gobierno regional, por ejemplo, decide eliminar una Secretaría Técnica de Procedimientos Disciplinarios, Administrativos Disciplinarios, de una dirección regional de salud, de una dirección regional, y dispone que el secretario técnico del PAC se ponga a disposición de recursos humanos para que éste lo reubique en una nueva área, ante lo cual el responsable de recursos humanos solo emite un memorando en el cual le dice a la servidora, le dice, ¿sabes qué? Vete, la que estaba a cargo de la Secretaría Técnica del PAN, le dice, anda a, digamos, a la Autoridad Regional del Ambiente, por ejemplo, el área. Anda allá y ahí te van a dar tus funciones. Pero el de recursos humanos no había hecho ninguna otra gestión más que emitir ese memorando. ¿Ya? No había, primero, no había verificado si la servidora le había mandado digamos, la Autoridad Regional del Ambiente para que ocupe un cargo, digamos, de especialista ambiental. ¿Ya? La manda para especialista ambiental eh, y y el de recursos humanos no había verificado el CV de la servidora para ver si su perfil de secretaria técnica cumplía los requisitos del perfil que debía tener un especialista ambiental. Uno. Dos. No había hecho ninguna gestión administrativa para cambiar de puesto o de cargo a la servidora. Es más, en el Inforrus, la servidora seguía figurando como secretaria técnica del PAC, pese a que su oficina ya había desaparecido literalmente, porque ya no los expedientes habían pasado al gobierno regional, la secretaria técnica, la servidora ya había hecho entrega de todos la documentación, el equipamiento, o sea, prácticamente ya no había nada en esa oficina. Es más, ya hasta había entregado la oficina. Mi oficina tenía la secretaria, ¿no? Entonces, el, el responsable de recursos humanos, al no verificar cumplimiento de las normas laborales, las normas de servir, las normas vigentes, para el cambio de un servidor, de un cargo X o un cargo Y, ¿no? No había verificado eso. Esto lo hace no con la intención o con la intención de perjudicar a la servidora, simplemente que el responsable de recursos humanos no sabía cuál era el trámite que debía o la atención que debía darle a esta situación, pues, ¿no? No sabía cuál era el trámite administrativo para cambiar a la servidora, a una secretaria técnica, a ser especialista ambiental. No sabía cómo se tenía que hacer los cambios en Inforrus. Y por eso la mantenía ahí durante meses de meses en ese cargo, ¿no? En ese cargo de secretaria técnica, pero haciendo funciones este, de especialista ambiental. Y no puedes, y ustedes como ya se habrán dado cuenta, si es que no estás en el sistema, ¿no? Y tampoco se te ha hecho los cambios administrativos para el cambio de cargo, de funciones,
no puedes firmar como un especialista de otro cargo, ¿no? Porque sigues figurando como secretaria técnica del paro, ¿ya? Esto de acá, como ya les reitero, no fue intencional, simplemente fue lo que es un desconocimiento por parte del de recursos humanos para dar trámite a esta situación, ¿no? Desconocimiento de normas, de procedimientos, directivas, etc. Ahora, con respecto a continuando con el tema de la tipología de las faltas disciplinarias, este, lo que es por la omisión, ¿no? Ahora, con respecto a la omisión, esta va a ocurrir o ocurre cuando un servidor omite realizar sus funciones. Esta omisión puede realizarse por dolo o por culpa también. Ojo, por dolo o por culpa, igual que la acción. También se puede realizar por dolo o por culpa, las cuales eh, se pueden dar en los siguientes casos. Por ejemplo, omisión por dolo es cuando el servidor, de manera intencional, ¿ya? Se adrede, lo hace, omite cumplir las funciones o deberes que tiene asignadas conforme al cargo que ostenta o a las asignadas por su superior jerárquico, ¿no? Este quiere decir que el funcionario o el servidor es consciente de que él tiene una obligación para hacer un determinado acto, opción, pero pese a eso no quiere hacerlo. Ahora, un ejemplo más claro puede ser cuando un servidor presentaba su solicitud para hacer uso de sus vacaciones, pero el responsable de recursos humanos omite intencionalmente sus deberes al no dar trámite a su solicitud por tener una enemistad con el servidor, a fin de perjudicarlo, porque no quiere que se vaya, porque le tiene cólera y como le tiene cólera dice, no, no quiero que te vayas de vacaciones, te quedas y no te doy trámite y tampoco te concedo no te demoro el trámite para brindarte la autorización de tus vacaciones, ¿no? Y yo sabiendo de que el servidor, por ejemplo, ya compró sus pasajes para irse a Dubái, qué sé yo, y ya están próximos, ¿no? Y sin la autorización él no puede viajar y por ende tendría que perder sus pasajes. Ahora, tenemos también lo que es la omisión por culpa. Este, un segundo. Ahora, lo que es la omisión por culpa es cuando un servidor no realiza un determinado acto u omite sus deberes por desconocimiento, negligencia o falta de pericia. En este caso, no se tiene la intención de cometer la falta o causar daño, eh, por ejemplo. Cuando un servidor es designado como responsable de acceso a la información pública de la entidad en la que labora y por falta de conocimiento, entiende las solicitudes de acceso a la información fuera de plazo, en este caso incurre en negligencia por no conocer la norma en la materia. Y esto ocurre bastante. En casos de, por ejemplo, de acceso a la información, hay varias entidades en las cuales se designa eh, de una manera como diciendo de Tim Marín de Doping Web, yo te elijo a ti, tú eres el nuevo responsable de acceso a la información, tú eres el que va a brindar esta información, ¿no? Pero no se le da la capacitación adecuada porque la persona, digamos, por ejemplo, es un contador y es un contador que no tiene una capacitación en temas de acceso a la información, pero se le asigna como responsable de acceso a la información. Ahora, esta persona, al no tener conocimiento de esto, no sabe cuál es el plazo o el procedimiento
a seguir para dar trámite a estas solicitudes, ¿no? No saben cuál es el plazo para la pensión, piensan que es un trámite como cualquier otro trámite y tiene que ser atendido en el plazo de 30 días hábiles, como las reclamos o las quejas, ¿no? Cuando en realidad las solicitudes de acceso a información se atienden en el plazo de 10 días hábiles, ¿no? Y se requiere eh, al, a, a la oficina o al área que tiene esta información. Y dos, que tiene que verificar qué información se puede entregar, si es pasible de acceso a la información y qué información es reservada, ¿no? Y al tener este desconocimiento, digamos, la persona puede incumplir lo que son los plazos, omite dar los trámites. ¿Me habla, mi estimado? Doctor, sí se logra escuchar. Perdón, ¿me escuchas? Sí, doctor, sí se logra escuchar. Ah, ya. Muy bien. Este, ah, Estaba dando, eh, estaba tocando sobre la omisión de dar ah, información. ya, perfecto, gracias, mi estimado. A ver, ahora, como le estaba comentando, en este caso de la omisión, no es por culpa del servidor no cumplir con los plazos, y es más, da respuesta a estas solicitudes de acceso a información, pero fuera de plazo, 20, 30 días, 40 días, por desconocimiento, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de lo que es la omisión por culpa en este caso. Ahora, siguiendo